¿verdad? Tal como establece el 41, esa es la finalidad de esta acción, eh, para que se mantenga o para que se restituyan derechos o garantías que ya reconoce la Constitución, los tratados o los convenios de los que Honduras forma parte. Derechos humanos, ¿verdad? También se consideran dentro de estos. Y para que se declare en algunos casos concretos que un reglamento, que una ordenanza, un hecho, un acto o una resolución habla, ¿verdad? Cuando vemos esta amplitud de términos o conceptos, podemos entender que cualquier reglamento, cualquier ordenanza, decreto o una resolución que puede ser por un órgano jurisdiccional o puede ser por una institución pública de índole administrativo, emita y que de alguna manera restrinja derechos fundamentales, pues entonces se pide la acción de amparo para que se decrete de que esos mandatos no le apliquen, ¿verdad? No obliguen al recurrente, no obliguen al que solicita la acción de amparo, ¿verdad? Y que no le sean aplicables estos mandatos, ¿verdad? Porque ese mandato podría disminuir o tergiversar los derechos fundamentales de una persona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es para garantizar cualquier otro derecho que no proteja el habeas corpus habeas date, que está el amparo. Entonces, si se interpone ante un órgano jurisdiccional que no es competente, es el que no es competente remite directamente al órgano competente. La acción, pues, como les menciono, procede contra las resoluciones, los actos y hechos de los poderes del Estado, de cualquier poder del Estado. Entonces, incluyendo pues en materia administrativa esas organizaciones o entes centralizados, descentralizados, ¿verdad? Concentrados, desconcentrados, que son sostenidos con fondos públicos y que obviamente actúan por delegación. La amplitud de esta acción de amparo, pues es que puede interponerse aún cuando el hecho o el acto violatorio, ¿verdad? No conste por escrito, es decir, con una simple acción que cometa el ente público, pues entonces se puede interponer el amparo sin que precise alguna orden escrita. ¿Ya? ¿Quiénes son los sujetos en la acción de amparo? Bueno, la persona natural o jurídica agraviada, ¿verdad? Y bueno, y además el ente público que está siendo recurrido, ¿verdad? Entonces, esas son las dos partes por decirlo así, en la acción del amparo. También esta acción se basa en principios procesales, ¿verdad? Principios como el de la independencia, el de la moralidad del debate, el principio de informalidad que también lo tiene el habeas corpus y habeas data, que no requiere que se cumplan con formalismos, ¿verdad? Protocolos o procesos ya establecidos, sino que puede ser informal y eso no desnaturaliza y tampoco deslegitima el proceso. El principio de publicidad, de prevalencia del derecho sustancial, de la gratuidad, de la celeridad que debe ser expedito, economía procesal, eficacia y debido proceso. O sea que casi que todos los principios procesales, ¿verdad? ¿Cuándo es inadmisible una acción de amparo? Bueno, aquí tenemos una notica. Sí, sí, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, es decir, de mera legalidad hablamos de cuestiones que se van a conocer por la casación. Si hay en una resolución, por ejemplo, emitida por un órgano jurisdiccional, consideramos nosotros que está violentando un derecho fundamental, pero realmente no es un derecho fundamental el que se está violentando, sino que es una aplicación de una prueba o una aplicación de un debido proceso. Eso es, tiene que ser ventilado por el recurso de casación, ¿verdad? El recurso extraordinario de casación. Entonces, en ese caso no procede, es inadmisible la acción de amparo. Lo que procede es el recurso de casación, ¿verdad? Lo mismo puede pasar en otras instancias, ¿verdad? Entonces, cuando es de aspectos legales o de violaciones legales, no aplica el amparo. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. O sea que si ya nosotros ventilamos un proceso de amparo
contra la resolución de amparo no podemos emitir otra, ¿verdad? Demanda de amparo. También cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, es decir, cuando el agraviado haya estado de acuerdo, ¿verdad? Se entiende pues, en este caso pues, que han sido consentidos cuando ha sido dentro de los términos legales, ¿verdad? Y los recursos, las acciones, ¿verdad? Cuando haya consentimiento del agraviado. Cuando no hubiese ejercido la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48, ya vamos a ver cuál es el plazo. Contra los actos consumados de modo irreparable, cuando han cesado efectos del acto reclamado, en los asuntos judiciales, puramente civiles, ¿verdad? Tampoco. Cuando tuvieran expeditos recursos o acciones legales por la vía de la contencioso administrativo, es decir, cuando todavía están pendientes algunas acciones, cuando están siendo cuando examinados los antecedentes, se constate pues que la forma manifiesta de la acción tiene por objeto la dilación del proceso, o sea, que interpongamos una acción de amparo solamente por dilatar el proceso, entonces es inadmisible. Rechazará, por lo tanto, de plano el órgano jurisdiccional la demanda, ¿verdad? Y dentro del trámite, pues, se sobreseerán las diligencias y se archivan. La interposición de la acción, bueno, la ley de amparo debe hacerse, pues, sin perjuicio por el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de lo que establece el artículo 12 y 41. Y el plazo para promoverlo es de 2 meses. ¿Qué significa esto? Que después de la resolución, después del acto que nosotros vamos a reclamar, tenemos 2 meses para poder interponer, después de 2 meses después de la notificación, ¿verdad? De esa resolución. Tenemos 2 meses para interponer la acción. Si nosotros dejamos para esos 2 meses, entonces obviamente habrá precluido el plazo para poder interponer la acción de amparo. ¿Cuáles son los requisitos del escrito de interposición? Y aquí vendrá la próxima tarea, la próxima asignación. Pues están en el 49, ¿verdad? La acción de amparo se debe interponer por escrito y debe contener la designación del órgano jurisdiccional ante el que se presenta, los nombres, los apellidos, el estado civil, o sea, este es como el escrito de demanda, ¿verdad? De amparo. La nacionalidad, todas las generales, ¿verdad? Del solicitante. Y cuando quien promueve el amparo pues sea una persona jurídica, el representante legal también, ¿verdad? El hecho, el acto o la resolución o el mandato contra el cual se reclama. La indicación de la autoridad del funcionario o entidad contra quien se interpone la acción, los hechos, la relación de los hechos, los derechos constitucionales que se consideran violados, como estamos protegiendo un derecho constitucional, pues hay que anunciar cuál es ese, y lo que se pide, y el lugar y la fecha, y la firma y huella, ¿verdad? Eso ya sabemos, cuestiones de protocolo. El plazo para enmendar, o sea, un plazo para poder subsanar algún posible defecto, pues entonces, por redacción, obviamente, cuando no se pudiere determinar, pues el plazo será lo mismo que establece el 49. Entonces, un plazo de 3 días hábiles, muy parecido a lo que vemos en los otros procesos, ¿verdad? A fin de que se corrijan esos defectos de redacción, ¿verdad? Y si no se hiciere, si no se hace en ese término de 3 días la corrección, entonces se declara inadmisible. Nosotros presentamos el escrito, el órgano competente lo revisa y si considera que tiene algún defecto para enmendar una deficiencia, pues se lo devuelve y le da el plazo de 3 días, ¿verdad? Igual, esta acción tiene ese elemento de prioridad, ¿verdad? Todas las acciones constitucionales tienen el elemento prioritario, tal como establece, pues, en este caso el 51, ¿verdad? Debe ser sustanciada con prelación de cualquier asunto, es decir, igual que el habeas corpus, ¿no? Solamente si hubiera un habeas corpus o un habeas data, pues habría que evacuar primero eso para después conocer el amparo. Entonces, deben darle consecución al trámite el mismo día o al día siguiente hábil los órganos jurisdiccionales que están conociendo una acción de amparo. La comunicación, bueno, hay
proceso muy similar a lo que veíamos de las otras acciones, ¿verdad? En el auto de admisión de la demanda de amparo, pues se ordena el libramiento de una comunicación a la autoridad que está siendo recurrida, ¿verdad? Para que envíe, para que remita ante al que está conociendo la acción de amparo todos los expedientes, todos los antecedentes, ¿verdad? Y además rinda un informe. El plazo para remitir ese informe no puede exceder los 5 días. El auto de admisión de la demanda de amparo se notifica al Ministerio Público también, ¿verdad? Entonces, para el cumplimiento de los deberes de su cargo. Y lo mismo que en ausencia del personamiento del Ministerio Público no impide la tramitación del recurso. Entonces vamos viendo que los procesos son similares, ¿verdad? Si no se remiten los antecedentes o el informe, pues será lo mismo, ¿no? Lo mismo que veíamos, que habrá un mandato de requerimiento a la autoridad recurrida bajo el apercibimiento que así no cumple de enviar esas diligencias en el término de 24 horas, se le tendrá como violado el derecho o la garantía que se está pidiendo, ¿verdad? Salvo motivo de fuerza mayor. Entonces, si se le está denunciando que la municipalidad, por ejemplo, con una orden que emitió, violenta un derecho de los vecinos de una comunidad y ellos no envían la documentación que el juzgado les pide dentro del plazo de 5 días, pues se tendrá por cierto el derecho que se está violentando, ¿verdad? También pues habrá de incurrir al responsable de esa omisión en el delito de abuso de autoridad y además del reparo de los daños y perjuicios, vean, que puede ocasionar el hecho de omitir este envío. Y ante que se promueve la acción, también debe hacer la autoridad recurrida pues todas las prevenciones, ¿verdad? Cuando va a hacerle la comunicación de que se envíen esos antecedentes, se le hacen las advertencias. Igual vemos en los emplazamientos, o en los requerimientos, mejor dicho, cuando se llevan los procedimientos de ejecución en las materias civil, por ejemplo, se le dice al requerido que tiene el término de 24 horas para pagar o consignar y que en caso de no hacerlo, pues se le perseguirán los bienes, se le pide un inventario de bienes y si no presenta ese inventario de bienes, pues tiene la responsabilidad civil, penal y que aplique, ¿verdad? Lo mismo se debe hacer en este tipo de comunicaciones. Hay que decirle a la autoridad que si no envía la información, que si no envía los antecedentes, los expedientes, pues entonces va a incurrir en esta responsabilidad. Abogado, Dígame. habeas corpus y habeas data no dice con excepción de caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? En aquellos no, porque el tipo de derecho que se está protegiendo, sabemos que es la libertad. Entonces ahí, Sí. ahí inmediatamente se le dice, presente la información y si no la presenta, incurre en responsabilidad. Y recordemos que en aquellos lo que aplicaba era el delito de detención ilegal, el secuestro o el abuso de autoridad. Aquí como no estamos hablando de la persona en sí, sino de un derecho que tiene la persona, pues se da esa salvedad, digamos que si en el término de 5 días no pudo comunicarle o no pudo trasladar los antecedentes, los expedientes o el informe, pues entonces se le puede dar una prórroga, ¿verdad? Pero una prórroga lo más expedita posible. Pero tiene que ser justificada ese caso, esa fuerza mayor o caso fortuito. Porque como establece ese plazo de 5 días, en el habeas corpus y data no, allá decíamos que era inmediato, ¿verdad? Aquí sí le da al recurrido un plazo de 5 días. Por eso abre la ventana para el caso fortuito, ¿verdad? Supongamos una catástrofe en la remisión de los expedientes, que el vehículo en el que se iba transportando los expedientes sufre un siniestro, un accidente y se pierde. Entonces, bueno, eso es una fuerza mayor. Entonces, Sí. Por eso le pregunto porque son recursos muy importantes como para que totalmente, sí. los quieran excusar. Sí, no, o sea, el excusa, pues en este caso es bien compleja, o sea, no
para probar el hecho de que de que si el órgano, el juzgado le demanda decir a la municipalidad, vaya, si es la que está siendo requerida por el amparo, que me envíe los documentos, pues es muy difícil que se dé un caso fortuito, una fuerza mayor, ¿verdad? Que evite o que dilate el remitir, ¿verdad?, esa información al juzgado. Entonces, tiene que ser muy complejo el caso para que no se dé. Pero es por eso, por derechos, porque son derechos fundamentales, ¿verdad?, que se dé esa situación. Bien, la vista al recurrente se pone a la vista del órgano que está siendo recurrido, pues entonces cuando ha recibido el órgano jurisdiccional todo el expediente, ¿verdad?, los antecedentes y el informe también, en su caso, pues concederá al recurrente pues 48 horas para que formalice su petición por escrito. Y si el recurrente no formaliza su petición, pues entonces se sobreseen las diligencias, ¿verdad? O sea, es inmediato. Sin embargo, si del escrito de interposición de amparo se aprecia que el recurrente desarrolló pues de manera puntual su petición, se continúa el trámite, ¿verdad? Es como una segunda oportunidad porque puede que se dé una en la violación o en la aparente violación del derecho fundamental que se está alegando en el escrito, tenga algunas inconsistencias. Esas inconsistencias pueden ser solventadas y cumplimentadas ya con el informe, ya teniendo a la vista el expediente o todos los antecedentes y el mismo informe de la autoridad. Entonces, usted que es, digamos, es el solicitante del recurso de amparo, tiene la oportunidad de tener a la vista toda la información y plantearlo por escrito ya de una manera más sólida, ¿no? Para que el juez o el órgano jurisdiccional le resuelva favorablemente. Si no es así, pues entonces se da el sobreseimiento. El periodo probatorio también dentro de este tipo de procesos sí que se da un periodo probatorio, ¿verdad? Y se abre a juicio, se abre a pruebas, ¿verdad?, de oficio, o también en instancia de aparte, ese periodo probatorio que no excede de 8 días hábiles, comunes, ¿verdad? O sea, dentro de esos 8 días, tanto el recurrente como la institución recurrida, a través de su departamento legal, pueden proponer medios de prueba, ¿verdad?, y ofrecer medios de prueba para que se evacúen por el órgano jurisdiccional. Ese periodo probatorio se puede ampliar por otros 4 días, ¿verdad?, para rendir pruebas fuera de la sede judicial, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando que hay 8 días comunes y extraoficialmente o extraordinariamente se puede ampliar hasta 12, ¿verdad?, por esos 4 más. De la vista fiscal, bueno, cuando han sido recibidas los antecedentes y el informe y evacuadas las pruebas, si esta acción no es provocada o no es incoada por el Ministerio Público, pues se le da vista en el término de 48 horas también para que emita un dictamen. Y el órgano jurisdiccional va a emitir sentencia en los siguientes días, en los siguientes 5 días. Entonces diríamos que el momento que, si hacemos un resumen, ¿no?, de esa línea de tiempo que se puede dar en el amparo, una vez se violenta por una resolución, por un acto o por un hecho de un órgano del Estado, tenemos 2 meses para presentar la acción. Una vez presentada, pues el órgano jurisdiccional va a resolver y en el auto de admisión nos puede dar, mandar a subsanar dentro del término de 3 días, ya veíamos, ¿verdad? Después de esa, pues se remiten dentro del término de 5 días a la organización o a la entidad pública recurrida para que informe, para que presente antecedentes dentro del término de 5 días. Después de esos 5 días, se le da la vista al recurrente para que en 48 horas formalice por escrito su petición de amparo o no lo haga porque lo hizo correctamente en el escrito de demanda. Y una vez pasado ese tiempo, se abre el periodo probatorio, ¿verdad?, a instancia de parte o de oficio, que es de 8 días o hasta 4 días si hay que practicar prueba fuera de la sede judicial. Después de eso, se remiten las diligencias al Ministerio Público para que en 48 horas rinda un dictamen y
a los 5 días después de haber recibido el dictamen, se emitirá la sentencia. Ahí está el proceso. Son procesos sumarios, ¿verdad? Muy rápidos. Se pueden adoptar ciertas medidas cautelares dentro de la etapa del proceso, ¿verdad? Y estas pues se decretan en el auto de admisión o en cualquier etapa del procedimiento, en cualquier momento antes de la sentencia, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de decretarla? Bueno, con la suspensión provisional del auto reclamado. Nosotros cuando ustedes se topen con los formatos, se darán cuenta que se interpone el recurso de amparo y se pide suspensión del auto reclamado como medida cautelar. Es decir, que si la municipalidad, vaya, que estamos citando este caso, ¿no? Ordena la demolición de una obra nueva que usted está construyendo en su vivienda, ¿verdad? A través del departamento de catastro, qué sé yo. Entonces usted interpone la acción de amparo, ¿verdad? Porque le están violentando el derecho de propiedad, que está garantizado en la Constitución. Y en la solicitud de amparo por la violación al derecho de propiedad, interpone suspensión del auto reclamado. Es decir, de que se suspenda la orden de catastro de destruir o de demoler la obra que usted está haciendo, ¿va? Por citar un ejemplo. Esa es una medida cautelar. Inmediatamente el órgano jurisdiccional, el juzgado, al conocer la demanda y al admitirla, emite la medida cautelar de suspensión y se paraliza toda actividad que esté pudiendo hacer la organización administrativa o la municipalidad, en este caso del ejemplo, ¿no? También pues se pueden adoptar cualquier otras medidas, ¿verdad? Que sean motivadas a instancia de la parte, bajo su responsabilidad. Y en casos excepcionales y prudenciales, pues, que pueden ser apreciados por el órgano jurisdiccional, él mismo puede indicar, ¿verdad?, cuáles medidas se pueden decretar, ¿verdad? Con el rendimiento de caución, es decir, que el peticionario rinda una caución, una cantidad de dinero, ¿verdad? De manera prudente, para que si a la hora de la resolución definitiva se declara sin lugar, pues entonces esté esa caución garantizando esa medida cautelar. Ya como pasa en las otras medidas cautelares de los procesos ordinarios. ¿Cuándo proceden las medidas cautelares? Bueno, sobre el hecho, sobre el acto, la resolución, la amenaza u orden reclamado, si de su mantenimiento resulta un peligro para la integridad personal, ¿verdad?, el reclamante, cuando la ejecución haga inútil el amparo, ¿verdad?, al hacer difícil o gravosa la restitución de las cosas, cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, o cualquier otra situación análoga. ¿Cómo se comunican? Pues se comunican a la autoridad o a la persona o a la entidad que corresponda por escrito de manera rápida, en el término de 24 horas. ¿Cuánto duran? Pues como es en cualquier etapa del juicio, ¿verdad?, en cualquier estado del juicio, pero su duración será hasta antes de la sentencia, porque obviamente la sentencia vendrá a resolver sobre el acto, ¿verdad? Entonces se puede revocar, se puede modificar la medida decretada y también se puede reconsiderar, ¿verdad?, la denegatoria. Si se incumple, aquí venimos otra vez con las sanciones, si se incumple con las medidas, con las órdenes que da el juez, entonces si la autoridad o la persona o la entidad a la que se haya comunicado la medida desobedece la orden judicial, pues se notifica al Ministerio Público para que ejecute la acción penal correspondiente. ¿Qué acción correspondería? Pues el desacato, la desobediencia, ¿verdad?, una orden judicial. Y será pues sancionado, como dice, el incumplimiento de lo que dice este artículo por parte, será sancionado de conformidad a lo que establezca el Código Penal vigente sin perjuicio del cumplimiento. O sea, se le va a sancionar con la pena que estime el Código Penal y además el cumplimiento siempre de la medida. La sentencia, bueno, los requisitos, aquí sí que vemos también requisitos de la sentencia, ¿verdad? Que sea para otorgar o denegar el amparo, debe sobre todo contener en la parte dispositiva la mención concreta de la autoridad contra cuya resolución se concede el amparo, ¿verdad?, la indicación precisa de la resolución, que no obliga al peticionario ni le es aplicable contravenir o disminuir
o tergiversar cualquiera de sus derechos fundamentales, la determinación precisa de la conducta a cumplir, ¿verdad? Cuáles son las medidas que se deben cumplir para su ejecución debida y las multas además o las sanciones aplicables. Entonces, el órgano jurisdiccional, al dictar la sentencia, tendrá siempre en cuenta que su finalidad es garantizar, ¿verdad?, al agraviado el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver a las cosas al estado en que se encontraban, ¿verdad? O en la medida de lo posible al estado en cómo se encontraban antes de la resolución o de la orden que emitió la autoridad pública. Y la sentencia que deniegue el amparo, pues ordena que se devuelvan todos los antecedentes y que se continúe, ¿verdad?, con lo procedente. Si la resolución del órgano jurisdiccional es declarar sin lugar el amparo, pues no pasa nada, se vuelve todo a como estaba, ¿verdad? Cuando es con lugar la declaratoria del amparo, pues también establece una parte ejecutoria. Podríamos decir que esta ley sobre justicia constitucional es una ley de procedimiento, ¿verdad? E incluso pues va dándonos las pautas sobre cada una de las etapas procesales de cada acción, ¿verdad? Y en este pues nos deja la ejecución de la sentencia. Cuando la acción de amparo sea ejercitado por la denegación de un acto o por una omisión, ordenará su realización, ¿verdad? O que se ejecute el acto omitido. Si la autoridad recurrida que motivó el recurso no procediera inmediatamente a ejecutarlo, pues a petición de parte o de oficio comisionará otra autoridad, que puede ser la fuerza pública, ¿verdad? Para que, o incluso un ciudadano, pues se nombre como juez ejecutor. ¿Qué es lo que pasa en el habeas corpus, no? Que se nombre un juez ejecutor para que verifique que se cumpla con esa acción violentada, ¿verdad? También el ejecutor, pues, que haya nombrado, goza de todas las prerrogativas, es decir, de todas las facultades, ¿verdad?, de los miembros del mismo órgano jurisdiccional, y no podrá negarse a desempeñar el cargo, ¿verdad?, solamente por causa justificada, por una enfermedad, ¿verdad? Entonces habrá que nombrar a otro. Para la eficacia de lo dispuesto en este artículo, pues el mismo juzgado, órgano jurisdiccional o el ejecutor podrán requerir el auxilio de la fuerza pública, lo que les indicaba, ¿no? Que podemos llamar, podemos acompañarnos de la policía, preventiva o militar, para darle cumplimiento a la sentencia de amparo. En el caso del incumplimiento inmediato de la sentencia, pues el responsable del agravio debe cumplirla tan pronto como haya sido puesto en conocimiento de lo que ha resuelto el juez, ¿verdad? Si no lo hiciere, pues nuevamente se le remiten al Ministerio Público la certificación de las actuaciones para que ejecute la acción penal correspondiente. O sea, siempre va a haber responsabilidad penal en estas acciones. También, pues, la responsabilidad de la autoridad recurrida, el cumplimiento de la sentencia, que otorga el amparo, no impide que se proceda en contra del responsable del agraviado, si sus acciones o omisiones generan responsabilidad personal. Del efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria, bueno, si se deniega el amparo, salvo en las acciones civiles o penales que en derecho procedan, ¿verdad? No se prejuzga sobre ninguna materia. Es decir, que el hecho de que nos denieguen, si nosotros interponemos un recurso de amparo en un proceso judicial y el órgano jurisdiccional nos declara sin lugar el recurso de amparo, eso no significa prejuzgamiento, ¿verdad?, de que la sentencia final vaya a resultar igual o contraria a nuestras pretensiones como resultó el amparo. Eso no excluye totalmente, es aparte, porque lo que estamos protegiendo aquí es derecho fundamental, no derechos comunes, ¿verdad?, u ordinarios. Hay una obligación de consulta en cuanto al amparo, es decir, que la sentencia que ha sido dictada por un juez de letras tiene que irse en consulta a la Corte de Apelaciones. Y si la sentencia fue emitida por una Corte de Apelaciones, pues entonces tiene que irse en consulta a la Suprema, ¿verdad? Esto con el aspecto, bueno, de poder garantizar el debido cumplimiento, ¿verdad? Y además porque no son recurribles las resoluciones de amparo. No existe otro recurso, ¿verdad?,
contra una sentencia de amparo, sino que llega hasta ahí. Por eso se van en consulta y es obligatoria la consulta, como en la materia procesal que existe ese recurso de consulta, ¿no? Cuando la sentencia no es favorable al trabajador, pues debe irse en consulta también. En este caso, pues, sea cual fuere el resultado, debe enviarse en consulta para que quede convalidada por un órgano de superior jerarquía. Y bueno, la sentencia que recaiga en la consulta, el órgano jurisdiccional competente que conozca la consulta conforme a lo dispuesto en lo anterior, falla con solo la vista de los autos, ¿verdad? O sea, emite una resolución, solamente no necesita una etapa probatoria, ni que se rindan más informes, ni más averiguaciones, sino que lo hace basado en la sentencia, ¿verdad? Y lo hace dentro de los 6 días de haber recibido los autos. Y puede, eso sí, puede reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. Y en ese sentido, pues debe comunicarlo inmediatamente a la autoridad que le recurrió, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues ese es el proceso de amparo, ¿verdad? Que es muy parecido, como les decía, al de la vieja